Hace mucho tiempo atrás que se me ha venido a la cabeza la idea de tener un Kindle. No sé por qué, pero es algo que ha aparecido, de repente se va y vuelve. Puede ser por cada vez que en el fondo los cambios de casa y uno tiene que hacer esas cajas con libros. Puede ser que vuelva a esa idea o por todas las ventajas que supone tener uno. Así que debe ser alguno de los motivos por los cuales se me venía a la mente un poco y siempre un poco investigando de cómo funcionaban y pidiendo un poco de orientación a la gente que tiene uno. Siempre escuché muy buenos comentarios respecto a tener uno. Y eh, hice una lista. Como primera cosa, súper cómodo, es muy cómodo colocar todos los libros dentro de un libro o dentro de una carpeta que sería este Kindle, que es como una carpeta digital donde tú puedes colocar una gran cantidad de libros y eso es sencillamente increíble porque tienes todo, puedes tener todo en un solo lugar. Lo otro que con el tiempo te das cuenta que los libros se van rompiendo, se desgastan, hasta algunos cambian de color y, y ¿cómo se llama? Y hay que cuidarlos también, envejecen. Y lo otro es una ventaja que es muy buena, es que no te los piden prestados y así claramente no los pierdes. En el formato digital te permite eso, tenerlos como es más difícil, es más difícil. No sé si hay alguna alternativa, pero me imagino que está todo súper blindado para que eso no suceda. Bueno, las cajas de libros, no, ya los cambios de casa ya no van porque el formato digital no es una sola cosa la que tienes que portar nomás. Así que eso es una gran ventaja. Una de las cosas que más se repetía dentro de las personas que tienen uno son el precio. Que el precio al ser más barato que el físico, podías comprarlo y en el fondo era, obviamente, es una tremenda ventaja. Que más adelante uno empieza a ver si realmente es una ventaja o no, pero bueno, a primera vista suena, suena súper bien, pues los libros son caros y la verdad que el proceso de decisión para tener uno, ahí ya uno lo empieza a pensar un poco más. Y otra cosa es que lo obtienes al tiro. Muchos libros de repente que uno quiere o no es tan... Tú sabes que va a ser difícil de encontrar por la temática en una librería, pero los encuentras fácilmente por internet, sobre todo por Amazon, y los puedes tener inmediatamente, con lo cual ahí tienes, em, ¿cómo se llama? Una consecuencia de un comportamiento inmediatamente. ¿Ya? Así que esas son algunas de las ventajas. Si las ves todas y las ves por ahí, vas a ver que fuera de eso, es como increíble que una compañía tenga la capacidad de reinventar algo, como un libro, y más encima darle valor. Innovar y darle valor es algo que no es fácil de hacer y hay varias empresas que son bien llamativos el proceso de repente que tienen la innovación de cosas que son súper cotidianas y pueden lograr em, reinventarlas, básicamente. Son bien, bien interesantes. Eh, una de las cosas que es interesante ver con el tema del Kindle, y lo puedes llevar a otros aspectos, es cómo eh, la Amazon consiguió que el comportamiento a la hora de comprar tenga la menos fricción posible y tenga el menos desgaste posible. ¿Ya? Y eso es súper interesante de analizarlo y darle una vuelta. Porque efectivamente si el comportamiento es muy difícil de practicar, disminuye las probabilidades de que lo haga, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, realmente muchas veces habla de la fricción con los clientes y muchas compañías trabajan mucho en estrategia para minimizar la fricción, sobre todo a la hora de tomar una decisión. Eh, y si lo ves también ya yendo como al final de todos estos beneficios que tiene, puedes comprar un libro sin tener plata. Que eso termina de cerrar un círculo
perfecto y un producto muy bien logrado. Puedes tener una tarjeta de crédito, ni siquiera tienes que pasar por la decisión si efectivamente tengo el dinero como no para comprarlo, si no lo puedo hacer. No hay ninguna razón para no hacerlo. Así que todo en el fondo el flujo de comportamientos que tiene que hacer una persona a la hora de hacer este tipo de conductas es muy fluido y con los menos trabas posibles, ¿ya? Que si lo llevas a otro lado es lo mismo que hace un entrenador a la hora de entrenar un comportamiento. Ya, por ejemplo, cuando tú entrenas un comportamiento durante una sesión de moldeado, tú lo que haces es minimizar al mínimo las fricciones que hay para la emisión de ciertos comportamientos. Eso se hace de varias maneras, entre otras, en el fondo, manejando los criterios, que es el nivel de dificultad en la práctica de un comportamiento, y modificando el ambiente. Son dos cosas que casi siempre van como de la mano para bajar al máximo el nivel, en el fondo, de dificultad de la práctica de un comportamiento. ¿Ya? Y con eso lograr que ese comportamiento se pueda emitir con más facilidad y irle agregando más, en el fondo, más unidades para poder construir un comportamiento más complejo que inicialmente costaría mucho más. Así que va un poco súper relacionado con lo que ha logrado hacer Amazon con ese tipo de producto y con la estrategia en el fondo de ¿cómo se llama? De compra de un libro, algo súper como específico. Cosas que yo después, dándole una vuelta, encontré que a largo plazo, a corto plazo es genial, pero a largo plazo tiene ciertas en el fondo como implicancias, porque todo genera también una problemática. Es que, número uno, yo creo que me siento más seguro en un lugar, no sé, en la calle o fuera, con un libro. Creo que es menos probable que alguien te intente robar un libro que un aparato electrónico. Eh, es, es como divertido pensar eso. Bueno, el libro no a nadie le va a interesar. Eh, Cosas como más personales. Creo que en el fondo él colocaba haberle colocado acceso a internet y todo eso, también es un distractor, que en el fondo te puede hacer salir del libro para navegar por internet y ¿cómo se llama? Y la idea es en el fondo eliminar, con el libro tú tratas un poco de eliminar todo ese tipo de cosas. Me imagino que es también, como son productos similares a la tablet, que en el fondo un poco como compiten con ella, que tenga un poco las mismas prestaciones. Em, Aquí un tema que fue como se lo piensas, es como bien también decisivo. Como los libros son tan baratos, y en el fondo la fricción de la emisión del comportamiento de compra es tan bajo, es muy probable que termines teniendo muchos libros que no vas a leer, que terminas no leyendo y terminas saltando de libro en libro en esa búsqueda por encontrar la información que está buscando, la entretención y, ¿cómo se llama? Como un comportamiento de bajo requerimiento, no, en el fondo a largo plazo te cuesta ver un poco las consecuencias, porque en el fondo una consecuencia es tu baja en los números en la cuenta corriente, pero son bajas tan pequeñas que en el fondo cuesta quizás sentirlas. Entonces, claro, terminas teniendo muchos libros. Yo no sé si hay alguien que tenga un Kindle que tenga un par de libros. Yo creo que se presta para que tengas muchos y sigas buscando más. Y eso yo creo que a mí personalmente me afectaría. Creo que en el fondo es un punto visto como a largo plazo, es un tema, yo creo. Porque sigue finalmente sumido en esto de la gratificación instantánea en la decisión de compra. Y lo otro es que sí, bueno, creo que la batería dura bastante, pero si quieres leer tienes que acordarte de que esté cargado siempre. Igual con un libro, no tienes ese problema. Em, entonces, si, si quieres en el fondo como s- esto lleva un poco al entrenamiento. Si estás teniendo algún tema en los entrenamientos que estás haciendo, siempre uno tiene que recurrir y fijarse en la fricción que está en la práctica de ciertos comportamientos.
ya que ahí yo creo que es como eso, como lección del tema del Kindle está bien, está súper interesante, lo puedes llevar perfectamente al ámbito del entrenamiento. Si estás en el fondo teniendo algún tema, hacer un análisis de lo que está pasando, es efectivamente el coste de la emisión del comportamiento es muy alto, y ahí tomar en el fondo las decisiones y hacer los cambios que hay que hacer. ¿Ya? Por otro lado, también ¿cómo se llama? Tienes una súper buena manera si quieres intentar modificar comportamientos que haces tú que quizás no son buenos para ti. Que si le colocas la mayoría, en el fondo, la fricción a practicar ese comportamiento va disminuyendo la posibilidad que lo practiques. Ya si te distraes mucho en tu trabajo con el teléfono, y si el teléfono está más lejos, vas a ver que te va a costar más trabajo estarlo mirando todo el tiempo. Con lo cual es posible que te va a ayudar en tu quehacer el día a día. Con todo esto, ves, por ejemplo, que la decisión de compra de un libro, si no tienes un Kindle, tiene que pasar una serie de barreras para que tú puedas lograrlo, como pensar en la parte económica, pensar si efectivamente es el libro, averiguar, buscar como resúmenes o comentarios, que eso Amazon también lo hace, está bien bueno porque te ofrece ahí mismo en el fondo un poco una orientación respecto a otros usuarios de qué les parece el libro, un poco la experiencia que tuvieron ellos leyéndolo. Pero definitivamente de repente tienes que como postergar, si no lo vas a hacer a través de ese medio, tienes que postergar de repente el nivel de posibilidades, decir, bueno, no lo hago, me lo compraré el próximo mes, me lo compro ahora, pero no me compro el otro, me compro uno y ese uno lo tendré que aprovechar lo suficientemente porque en el fondo me costó, pues, me costó mucho más. Con lo cual, también hay un montón en el fondo, posibilidades que cuando hay todo ese encadenado, en el fondo, de conductas que son mucho más complejas y más trabadas de practicar, claro, haya en el fondo posiblemente muchas ventas no se podían producir por producto de toda esa cantidad de fricción que tienen entre medio. Así que, pero finalmente puede que sea una compra de mejor calidad si pasa por todo en el fondo el proceso de análisis de todos esos pasos. Así que está bien, bien, bien interesante, bien interesante. También puedes ver ese mismo ejemplo llevado de conducta llevado a, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales, la gente que tiene páginas como, bueno, como nosotros tenemos la página de Learn, eh, vas a ver que en el fondo el salir de la red social para ir a internet fuera a una página a buscar información también tiene una serie de fricciones, pues justamente dificultando más que nada que esos comportamientos en el fondo se practiquen, ya que la red social está llena de estímulos discriminativos y de estimulación que te va sacando un poco de lo que ibas a hacer y te lleva hacia otro lugar, que te lleva hacia otro lugar y te lleva hacia otro lugar y así eternamente y te aleja un poco realmente de donde de la intención inicial que uno tenía. Así que eso también lleva a que muchos emprendimientos o empresas que tienen páginas y en el fondo tienen una red social para mostrar parte de su trabajo, tienen que crear verdaderas estrategias en el fondo como para poder, ¿cómo se llama? Poder minimizar la fricción de salir de una red social y poder realmente buscar la información en la página de diferentes lugares como para poder tener la información y así ver si esa información te sirve, es útil para ti o no. Pero ahí también puedes ver también eh, fricción en la toma de decisión de salir de ese lugar y ir a otro. Así que está bien interesante porque todas estas cosas como de conducta las ves en el día a día, mucho más allá del entrenamiento animal, que nosotros hacemos en el fondo con nuestros perros, sino que está implícito en todos lados y hay muchas en el fondo como estrategia o de, mm, de compañías que tienen, ¿cómo se llama?, que están basadas en todo el modelo conductual. Así que es bien, bien interesante.